Bueno, vamos a checar la clase 2. Entonces nos quedamos en, vamos viendo un documento que era el documento 1. Ya estábamos viendo la parte básica de estas leyes. Este es un documento cortito. Hablamos de los tres tipos de transferencia de calor. Ya quedamos que la transferencia de calor es una energía en tránsito desde acuerdo a la termodinámica, aparece en las fronteras del sistema. No importa que el sistema sea cerrado, podemos transferir calor adentro del sistema, ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y bueno, tres tipos de forma de transferencia de calor. La conducción, que ya quedamos, necesitamos en materia, un conductor, donde se lleva a cabo mayormente es en sólidos, pero no en todos, algunos son aislantes, requieren una conductividad térmica grande, los metales comúnmente la tienen. Esta acá es la conductividad térmica, comúnmente está regida por la ley de Fourier la conducción. Por supuesto, en los gases también se puede llevar a cabo la transferencia de calor en los líquidos, pero en los gases, como las moléculas están más separadas, pues es un poco más complicado que haya transferencia de calor por conducción, pero ahí sí se lleva más por convección, porque se requiere ese movimiento para llevar a cabo la transferencia de calor. Convección tiene que ver con movimiento, ya sea natural, que de forma natural por diferencia de densidades haya movimiento, forzada que nosotros forcemos ese movimiento, por ejemplo en mezclar. Yo comentaba de la copa de agua aquí que nos dan agua y ponen los hielos que dan arriba y metemos un popote al fondo y está caliente el agua del fondo. Entonces lo que hacemos conversión forzada moviéndole, ¿no? Luego con el mismo popote lo agitamos, ¿no? Entonces ahí sería convección forzada. La convección entonces también se lleva a cabo, necesita materia, pero por movimiento. Entonces se necesita movimiento de las moléculas, entonces se lleva a cabo en los fluidos, ya sean líquidos o gases. En sólidos no hay convección, ¿no? Y la radiación, que se puede llevar hasta a través del vacío, ¿no? Un ejemplo que me gusta por el ingenio poner es del calentador solar. En el calentador solar se aplican varias, prácticamente tres formas de transferencia. El sol, por medio de radiación, penetra a través de estos tubos y calienta agua. Este calentador solar es como un boiler solar. Y lo que tienen estos tubos, que son tubos dobles, ¿no? Un tubo exterior, un tubo interior, o sea, tubos concéntricos les podemos llamar, doble tubo. Y en el espacio entre los dos tubos, como dice aquí, se pone al vacío. ¿Cuál es el chiste de esto? El chiste es de que además el tubo exterior, como se ve aquí, sea transparente, porque de manera que la radiación del sol, los rayos del sol, penetren a través del tubo, que es transparente. Y el de adentro, como dice aquí, de nitrato de aluminio, tiene que ser de un material, algunos lo hacen, por ejemplo, de cobre, que son muy buenos conductores, tienen una conductividad térmica alta, de manera que la radiación
atraviese a través del cristal, bueno, del tubo exterior que es como de cristal, y pase al metal, y en el metal, el buen conductor pase hacia él el agua que está dentro del tubo y caliente el agua. De manera que si estuviéramos aquí en el istmo y pusiéramos el tubo así pelón sin el otro tubo externo, pues no serviría de mucho porque la radiación le pegaría al tubo, pero no vendría el viento y eso que calentamos se lo llevaría el viento por convección, ¿no? Lo enfriaría. Y entonces no aumentaría su temperatura, básicamente podría estar a la temperatura ambiente, porque los flujos de aire acá se llevarían ese calor, por así decirlo, habría una transferencia de calor por convección hacia el medio ambiente y no serviría de mucho, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve este doble tubo y sobre todo el espacio intermedio vacío? Para que no se pierda el calor por conducción. O sea, la temperatura del agua adentro va a aumentar debido a la radiación del sol. Ya quedamos que aquí va a haber radiación del sol. Va a pasar a través del tubo, por eso es transparente. Va a pasar al tubo, este tubo que es metálico interior por conducción en la pared se va a transferir el calor y el agua de adentro se va a calentar de adentro del tubo, pero ya no se va a enfriar porque básicamente, aunque aquí pase una corriente de aire, este vacío no va a hacer que haya una transferencia por conducción hacia afuera. O sea, va a servir como aislante, ¿no? Porque ya vimos que para que haya conducción se requiere de un material, ¿no? En este caso, pues como está vacío, no hay ahí material prácticamente, y entonces ese espacio vacío entre los dos tubos sirve como de aislante para que el calor que entró aquí por radiación después no se pierda por conducción. Y la radiación sí puede pasar a través del vacío, entonces esta radiación del sol, entonces sí puede calentar el tubo y posteriormente, como es un buen conductor el tubo, hay una buena transferencia por conducción que va a pasar al agua hacia adentro. ¿Qué pasa? Falta ahí la convección, ¿no? Entonces, la convección básicamente que se lleva ahí es una convección natural, como se ve aquí. Yo voy a tener aquí, como vemos, un tanque, ¿verdad? Que le llaman termotanque. Este tanque y muchos tubos donde hay radiación ahí solar de este tipo. Y lo que va a pasar aquí va a haber una cantidad de agua. Y esto lo que va a hacer es que el agua más fría es más pesada. Entonces, va a estar aquí abajo y va a empezar a caer. Y se va a ir, la radiación solar se va a ir calentando y aquí el agua, en todo esto, el agua más caliente va a pasar hacia arriba y entre más caliente, menos densa, menos pesada y va a subir. Entonces va a haber un movimiento aquí, pero nosotros no necesitamos un motor ni energía externa que significaría un gasto extra, sino que este movimiento es debido a la diferencia de densidades por diferencias de temperatura, ¿no? Entonces, este movimiento le llamamos convección natural, cuando nosotros no le aplicamos una agitación, por ejemplo. Entonces, como pueden ver, utilizamos aquí radiación, aprovechamos que la radiación se pueda llevar en el vacío y puede pasar a través de este tubo, puede calentar el tubo y luego el agua que se va a estar moviendo por convección natural y que no va a haber pérdida de regreso de ese calor hacia afuera, o si va a haber mínima pérdida, debido a que ese vacío no permite la conducción hacia afuera. Entonces lo que está entrando es radiación y hacia afuera prácticamente no va a haber
tanta transferencia. Por supuesto, quizás no podamos hacer vacíos absolutos acá, que es lo más común, pero esto va a servir muy bien como un aislante. De hecho, el simple hecho de meter ahí por ejemplo, que quedara con aire, el aire de por sí no es muy buena conductor, no es buen conductor, los gases no son buenos conductores, siempre y cuando estén estáticos, ¿no? Porque cuando los movemos ya estamos haciendo convección. Entonces, por eso nosotros podemos enfriar, el caso del café caliente, ¿no? Tengo mi taza de café caliente y luego no la puedo tomar y yo le soplo, ¿no? Entonces, a la hora de soplar, estoy haciendo que pegue una cantidad de aire y se lleve ese calor, o sea que lo estoy enfriando mediante convección, ¿ok? Entonces, no tiene caso empezar a hablar de un montón de ecuaciones y que diferenciales si no entendemos el fenómeno primero en sí, ¿no? ¿A qué se debe el fenómeno? Y en este caso lo que estamos viendo que las formas de transferencia de energía térmica, que es el punto 1.2 del temario, ¿no? Entonces, vamos con el punto 1.3 del temario que dice tipos de equipos de transferencia de calor, ¿no? Ya que estamos acá, apenas en la parte de introducción, uno o tres tipos de equipos de transferencia de calor. Puede haber muchos tipos, nosotros nos enfocamos a nuestros equipos que utilizamos en la ingeniería de petróleos. Básicamente lo aterrizamos más en intercambiadores de calor. Por ejemplo, luego vemos por ahí y desde fenómenos de transporte vemos aletas de enfriamiento y se utiliza mucho en ingeniería, pero nosotros como ingenieros de petróleos sí es bueno conocerlas, pero no, por ejemplo, no diseñamos motores para poner, que tengamos que ponerle a la carcasa aletas para que se enfríe el motor. En el caso de las computadoras, que en los procesadores que se calientan, se pone un ventiladorcito con yo he visto aletas de tipo cilíndrico o de esas, aletas de tipo como placa plana, ¿no? De varias aletitas para que enfriarlo, ¿no? Nosotros no hacemos tanto eso, pero sí en la parte de ingeniería de petróleos es muy probable que nos encontremos algún día con cuando menos un intercambiador de calor por ahí. Entonces, los intercambiadores de calor los podemos básicamente clasificar por su tipo como de tubos concéntricos o también le llaman de doble tubo. De tubos envolvente, eso dependiendo del país, etcétera, le van cambiando nombre. He escuchado que dice de tubos y envolvente, o de tubos y carcasa, o de tubos y coraza. Creo que ya. De esos nombres los que he escuchado. Y los de placas. Que estos, quizás tanto en nuestra petrolera no los encontremos. Por ahí, aunque tengamos sistemas criogénicos, pues son muy grandes. Y también por los flujos y las caídas de presión, no es tan común. Pero sí podemos quizás encontrarlos en la parte de sistemas criogénicos para separación de gases, etcétera. Tengo algún compañero que alguna vez le tocó diseñar uno de estos cuando trabajaba en Infra, que es una empresa que vende gases, vende nitrógeno, etcétera, de diferente de oxígeno, por ejemplo, de diferentes niveles de pureza, ¿no? Entonces, es probable que se encuentren. Y de estos, de todos, uno de estos se puede clasificar como simplemente como enfriadores, condensadores y hervidores o reboilers también le llaman, y ebullidores. Eh, Enfriadores, básicamente porque no hay cambio de fase. O sea, yo tengo un fluido que simplemente
De hecho, aquí podríamos verle puesto enfriadores y calentadores, ¿no? Quedó como general como enfriadores, porque es un líquido, quizás nada más lo vamos a calentar y no va a cambiar de fase, va a seguir siendo líquido, pero si es un calentador, pues vamos a aumentar su temperatura. Si es un enfriador, pues es probable que es una corriente que quiero enfriar y va a pasar por el intercambiador y va a disminuir su temperatura, claro, por medio de otro fluido. Estos tubos concéntricos es más o menos como lo que acabamos de ver del doble tubo, ¿no? Por eso dice doble tubo del boiler, ¿no? Entonces, por dentro del tubo pasará un fluido y por fuera otro. Y el tubo interior pues, tiene que ser metálico, el exterior comúnmente también, pero luego ese sí hay que forrarlo de algún material que sea aislante porque no queremos perder energía hacia el medio ambiente, básicamente. Por ejemplo, los enfriadores se utiliza mucho agua para enfriar, agua de enfriamiento, y en las plantas, por ejemplo, petroquímicas, en las refinerías, existen lo que se llama torres de enfriamiento, para que esta agua que utilizamos muchas veces, que ya viene caliente de regreso de procesos, la volvamos a enfriar hasta las temperaturas ambientes, ¿no? Los condensadores, pues ya estamos hablando de cambio de fase, que son equipos también, que pueden ser tubos concéntricos o tubos envolventes, pero que pues va a entrar quizás probablemente un gas, un vapor, y luego le vamos a eliminar el calor igual, puede ser con agua o con otra corriente de algún material frío, de algún fluido frío, y va a pasar quizás al líquido, ¿no? Puede haber condensadores que pasen completamente de vapor a líquido o parcialmente. Eso le llamaremos condensadores parciales. Si pasan totalmente, condensadores totales. Los hervidores es lo contrario, ¿no? Yo tengo un líquido y lo que va a hacer es que ese líquido ponerlo a ebullición y quizás sacarlo como vapor o quizás una mezcla líquido-vapor. En ese caso serán hervidores o revuelves parciales. Si pasa completamente a todo a vapor serán totales, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir que al menos en la industria petrolera lo que no, más vamos a encontrar son de este tipo, ¿no? Intercambiadores de calor de tubos y envolvente hasta la fecha, ¿no? Hay otros equipos que, por ejemplo, las calderas, los soloaires son como ventiladores muy grandes que ponen en las tuberías para enfriarlas por medio de aire. Los calentadores a fuego directo son ahora así como boilers gigantes para calentar, por ejemplo, la destilación primaria del petróleo. Tenemos que calentar a altas temperaturas para que se lleve a cabo la separación. Y por ejemplo, en el temario, ahorita me acordé, maneja, por ejemplo, este tipo de equipos, tanques agitados con serpentines y enchaquetados, ¿no? Entonces, son los equipos más, que más utilizaremos. Como les digo, podrá haber más, pero que no nos competen tanto a nosotros. Yo hace rato mencioné las aletas de enfriamiento, de alguna manera son equipos que transfieren calor, más bien que enfrían, son como enfriadores, pero que sirven para aumentar el área de transferencia de calor. Pero que, como decimos, todos lo vemos mucho por aquí, quizás vemos algo, creo que viene también el tema, pero en fenómenos es bueno quedarse un poquito ahí, fenómenos de transporte. Pero aquí podemos estar viendo mucho de eso, pero en la práctica no los vamos a... Es bueno conocerlos porque los vamos a ver y tenemos que saber para qué sirven. Como les decía, los motores, por ejemplo, los vamos a ver, ¿no? Los motores tienen aletas. A ver, voy a buscar ahorita rápido una imagen de un motor. Aquí está.
Entonces, todo esto que ven aquí en el motor, estas son aletas, estas de acá, todas estas son aletas de enfriamiento, estas de acá, que aquí en este embobinado se va a calentar, ¿no? Va a estar girando también. Y todo, si se fijan, todo está cubierto de aletas de enfriamiento, ¿no? Si quisiéramos mejorar esto, tendríamos que pasar una corriente de aire por acá, pero comúnmente así se diseña, ¿no? Entonces, eso también es importante saber que, pues, estas son aletas y que tienen una función, no es estético, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, estoy checando el tiempo, según aquí veo que vamos 20 minutos. Entonces, ya para terminar este documento, de esta clase 2, vamos a hacer unas definiciones que ya deben de saber, pero pues para que quede un poquito claro. Dice que temperatura es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Más específicamente está relacionado directamente con la parte de energía interna conocida como energía cinética. Algunos dicen que la energía interna es energía de movimiento, o sea, cinética, también, o sea, traslacional, rotacional y vibracional, o sea, de rotación de las moléculas y de vibración. Pero básicamente cuando aumenta la temperatura es porque en sí está aumentando el movimiento de las moléculas, ¿no? De alguna manera sí podemos decir que el agua, si metemos un termómetro a temperatura ambiente, no sé, que está a 30 grados por acá, y después calentamos un poco y luego está a 50 grados, podemos decir que ya tiene más movimiento molecular el agua a 50 grados, ¿no? ¿Cuánto? Quién sabe, pero indirectamente sabemos que tiene mayor movimiento, ¿no? Gradiente de temperatura, dice, es la fuerza motriz mediante la cual el calor se transfiere de la fuente al receptor. El calor fluye de una temperatura mayor a una menor, siempre, ¿no? Es lo que llaman en termodinámica un proceso espontáneo. Y ya si nos metemos más, ustedes ya han visto termodinámica, tiene que ver con cuestiones de sistemas, ¿no? De entropías de sistemas, que siempre el sistema va a buscar el equilibrio y ese es a una entropía mayor. Y esto de alguna manera va a hacer que siempre sea enfriándose, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si yo tengo un vaso aquí de café, un vaso de café caliente y lo dejo al medio ambiente, pues después se va a enfriar y va a llegar un momento en que la temperatura de café sea igual a la temperatura ambiente. Decimos, alcanzó el equilibrio, buscó su entropía máxima y el cambio de entropía total entre el sistema y los alrededores va a ser igual a cero. Y esto ocurre espontáneamente, no necesitamos aplicarle ningún trabajo, ni energía, ni nada, solito. Siempre va a transferirse calor de temperatura mayor en este caso, si el café está a temperatura mayor, pues del café hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces, es lo que dice aquí, ¿no? Y entre más haya diferencia de temperatura, más rápido será la transferencia de calor. Por eso dice la fuerza motriz, este gradiente o esa diferencia. No es lo mismo si este café está a 100 y aquí estamos a 25 en el medio ambiente. En ese momento la transferencia va a ser mucho mayor que cuando ya este café esté a 40 y el medio ambiente siga a 25. La diferencia aquí de 40 entre 25 es menor que de 100 a 25. Entonces, el gradiente de 40 a 25 es menor, por lo tanto, la diferencia, perdón, el flujo de calor es menor.
Y esto aquí pues aplicamos, podemos aplicar la ley de Fourier, que el flujo de calor me dice que es proporcional a un gradiente de temperatura, ¿no? De forma más de una igualdad, ya se mete una constante que es la conductividad, y en forma diferencial ya también metemos ahí una dirección, ¿no? Ok, comúnmente siempre decimos, si yo tengo mi café y este está a una temperatura T1 y el medio ambiente a una temperatura T2, entonces el flujo de calor irá en esta dirección, el flujo de calor de una temperatura T1 mayor a una temperatura T2. ¿Ok? Y entonces aquí siempre meten un signo menos porque entonces este diferencial, si nosotros a la hora de integrar me va a quedar siempre T final, que en este caso es T2 menos T inicial, me va a quedar una diferencia negativa. Entonces metemos aquí un menos. Y esto es porque lo lógico es que si yo uso mi coordenada Z y digo que Z crece, lo más común es que yo diga que Z va en dirección igual que el flux, ¿no? Digo Q, el calor va en esta dirección, entonces Z va a crecer en esa dirección. Porque si a mí se me ocurriera utilizar Z en dirección contraria, aquí van a tener a la hora de integrar un Z1, Z2, o sea, Z final, también es menor que Z inicial. Aquí si Z crece hacia acá. Entonces ya aquí se me haría un signo positivo. Pero como es como completamente ilógico, pues lo hacemos que crezca hacia allá, ¿no? Siempre ya ni lo pensamos y por eso pues, siempre usamos signo negativo ahí. Este, no es descabellado que en algunos problemas quizás ustedes vieron de transferencia de fenómenos de transporte, de transferencia de momentum, pasa que tenemos que hacer lo contrario, ¿no? Que lo lógico es decir, bueno, mi coordenada crece o va más bien, se mueve en el sentido del, del cambio en este caso de calor, pero en el caso de momentum, del cambio de momentum. Nada más por poner un ejemplo, en el caso de un tubo que el fluido sube y luego cae por acá, aquí voy a ponerlo así como si fuera muy grande, este es el fluido que va cayendo, y el momentum se va a transferir, entonces, siempre de una velocidad mayor, aquí tiene una velocidad mayor y pegado aquí al tubo una velocidad menor. Entonces, el momentum se va a transferir en la dirección que estoy poniendo de la flecha. Y lo lógico sería decir, bueno, siempre, al igual que el calor, si el calor va hacia allá, Z va hacia allá. Entonces diría, bueno, Z va hacia acá. Pero aquí, como es un tubo, me conviene usar R, radio, ¿no? Radio, pero como que no es lógico que radio vaya hacia allá si es un tubo, el radio siempre empieza desde el centro del tubo hacia afuera. Entonces, por esa lógica, yo utilizo la dirección de R que crece desde adentro hacia afuera y entonces ya quedó aquí invertido. Y ya a veces, si ustedes hicieron estos problemas en fenómenos de transporte, ya se hacen pelotas con el signo, ¿no? Entonces, si tenemos el fenómeno, no tenemos que tener problemas con el signo. Al menos yo lo que diría es que en ese caso, entonces, en esa ley de cambio de signo, ver no se quiere meter en esas broncas y cambia, dice, aunque la transferencia de momentum va en esta dirección, nosotros vamos a suponer que va hacia allá, ¿no? Es lo que hace ver en el libro de ver. Bueno, vamos con lo de nosotros. Esas son cuestiones de fenómenos de transporte, ¿no? Transferencia de calor, dice, se describe como el estudio de las velocidades a las cuales el calor se intercambia entre fuentes de calor y recibidores.
Entonces, serían fenómenos de transporte, luego y aquí también viene un poco de eso, ni modo, viene en el temario, hay que verlo, pero empezamos a ver gradientes de temperatura, cómo cambia la temperatura a través de, no sé, de una esfera o de una placa, etcétera, pero en la parte de ingeniería, a veces lo que nos interesa más es evaluar exactamente esto, las velocidades a las cuales el calor se intercambia, cuánto calor se intercambia, cuánto estoy perdiendo. Si yo quiero poner una habitación, un aire acondicionado, tendría que ver cuánto en las paredes se está transfiriendo calor hacia adentro, ¿no? Para ver de cuántas toneladas o cuántos BTU yo necesito mi clima para que enfríe bien ese espacio, ¿no? Entonces, eso sería eh, calculando el flux y luego el flujo. Acuérdense que el flux tiene unidades o dimensiones de energía sobre tiempo área, ¿no? Si quiero el flujo, que son unidades de energía por tiempo, simplemente hay que meter el área, ¿no? Hay que multiplicar por el área. Y en una habitación quizás tengamos el área, ¿no? El área de las paredes por las cuales se transfiere el calor. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Y entonces, con eso terminamos este primer documento muy pequeño y la parte de introducción. Este documento pequeño involucra la parte de tema uno. El tema uno, que eran tres temas, ¿no? Que eran 1.1, 1.2 y 1.3. Entonces, vamos con el documento 2. A ver si está bien aquí. Aquí el documento 2 es ecuaciones básicas de transferencia de energía. Ya les mostré exactamente este tema. No recuerdo qué número de tema es, pero este tema está exactamente en fenómenos de transporte. Y ¿qué dice aquí? Aquí no dice deducción, ¿no? Dice ecuaciones básicas de transferencia. Porque en fenómenos, aquí sí dice, ¿no? Ecuaciones básicas de transferencia de energía. Lo único que cambia aquí es que dice aquí deducción y análisis. Pero bueno, como no, en teoría, si queremos no la deducimos, pero voy a hacerlo así muy rápido. No tan, no me va a quedar tanto tiempo acá. En fenómenos sí, de hecho dejo varias tareas de la misma parte de deducción y hasta algo sobre cambiar coordenadas, ¿no? Cambio de coordenadas. Bueno, aquí vamos a ver qué vemos, ¿no? Entonces ahí están los tres temas. Todos vamos a ver de un jalón. Y, no, y como les digo, vamos a hacer una deducción más general y nos explicaremos algunos pasitos, pero que quede una idea de dónde viene, ¿no? Para no nada más ponerlas así. Entonces dice, cuando la transmisión de calor acompaña al flujo de un fluido, es necesario utilizar además de un balance de energía las ecuaciones de continuidad y movimiento. Entonces dice ecuaciones de variación para sistemas isotérmicos. Son la de continuidad, que básicamente es la generalización de conservación de materia. La de movimiento, que básicamente es de conservación de momento. La de energía mecánica se deduce a partir de conservación de momento, ¿no? Nada más para utilizar algunos tipos de energía ahí. Y esta la podríamos aterrizar hasta la de Bernoulli, ¿no? Que se utiliza mucho en flujo de fluidos. Dice, la adición de la ecuación de energía, conservación de energía optimizada de la termodinámica permite ampliar los análisis a sistemas no isotérmicos. Hasta aquí con esto podemos trabajar para sistemas isotérmicos, donde la temperatura no cambia. Pero si necesitamos sistemas no isotérmicos, necesitamos pues, deducir una expresión para hacer el balance de energía, ¿no?
Entonces, dice, primero se deducirá la ecuación de energía, segundo se le restará la ecuación de energía mecánica de la ecuación de energía para obtener la ecuación de energía calorífica más usada frecuentemente. Nosotros queremos algo más práctico, ¿no? Dice, si se adiciona una expresión de la ecuación de movimiento a la ecuación de energía calorífica, la ecuación resultante será conveniente para la resolución de problemas de convección libre. Entonces, repaso termodinámico dice, primera ley de la termodinámica, aunque la energía tiene muchas formas, la cantidad de energía es constante y cuando desaparece de una forma aparece simultáneamente en otras formas. Así la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Al menos en casi la mayoría de estos cambios que ocurren en el mundo, excepto en los reactores nucleares, ¿no? Pero para fines prácticos de nuestra ingeniería, seguiremos considerando esto, ¿no? Que por separado la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y por separado la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces, generalizando eso que dice arriba, entonces un cambio en la energía del sistema más un cambio en la energía de los alrededores, como no hay cambio, debe ser igual a cero. Cuando cambia aquí esta energía del sistema, esta también debe de cambiar con signo contrario en la misma cantidad y la suma algebraica debe dar cero, ¿no? Dice ejemplo de transformación de energía, dice, la energía se degrada hacia una forma de energía de menor calidad, térmica, por así decirlo, le llaman de menor calidad. Y ahí entra un poco el concepto de entropía, ¿no? Por ahí dicen, prácticamente las formas de energía las podemos convertir en energía térmica, pero esa térmica después ya no la podemos regresar toda cambiar a otras formas de energía, ¿no? Entonces va aumentando la calor, por ahí va aumentando la entropía, por ahí una expresión termodinámica de entropía que involucra el calor, ¿no? Entonces, ejemplos de esta energía dice hidráulica a motriz, hidroeléctrica, eléctrica motriz, motor, por ejemplo, de licuadora, eléctrica a térmica, la plancha, eólica mecánica, un molino de viento, solar eléctrica, placas solares, fotosíntesis, energía luminosa, rayos del sol, es energía química presente en los enlaces que unen las moléculas. Básicamente aquí está el petróleo, ¿no? O sea, al final de cuentas el petróleo es una energía solar porque básicamente lo que hace es que el CO2, ¿eh? Todos los rollos del proceso de fotosíntesis va a generar compuestos de este tipo, ¿no? Más o menos. Otro tipo de enlaces. Se van a generar estos carbonos que es CO2, enlaces de este tipo. Por ahí, por eso se libera oxígeno. No quiere decir que en algunas de estas moléculas no haya algo de oxígeno, pero mucho de ese oxígeno se termina liberando. ¿Y quiénes hacen esta chamba? Pues las plantas, ¿no? Por eso dicen, bueno, vamos a generar oxígeno a través de las plantas y el carbono ya lo van a utilizar para hacer estos enlaces, utilizarían agua, etcétera, para los hidrógenos por ahí y algunas otras sustancias, ¿no? Y estos enlaces que se formaron aquí requirieron energía, ¿no? Que básicamente lo está dando el sol. Y esta energía, pues, después, si nosotros hacemos una combustión, esa energía es liberada y es lo que hace que se muevan, por ejemplo, los coches o que podemos calentar y hervirla y después esa salga a alta velocidad y mueva un ¿cómo se llama? Una turbina y esa turbina se ponga en un campo magnético y genere electricidad, por ejemplo, ¿no? Por eso decimos, la mayor parte de electricidad en el mundo es por medio de combustibles fósiles.
Entonces, ahí queda un poquito para que lo analicen, ¿no? Esto de la fotosíntesis aquí, podríamos decir entonces que el petróleo, por ahí fue energía del sol, ¿no? Prácticamente la mayoría de energías en el mundo provienen del sol. Por ahí dicen, bueno, energía eólica, pero los vientos, hay movimiento de esos, de la atmósfera, movimiento, hay vientos, debido a los cambios de temperatura en el mundo, que en gran parte son debidos al sol, ¿no? Entonces, ojo con lo que dicen ustedes con este conocimiento, ya no crean por ahí en las fake news, que pues he escuchado que de la moto que trabaja con, una vez hasta decían, utiliza como combustible agua, ¿no? Quemando agua, decía. Yo decía yo, pues, ¿desde cuándo alguien sabe que el agua se quema, ¿no? El que, por así decir, se quema es el hidrógeno, ¿no? Este sí se puede oxidar con oxígeno y a producir H2O, ¿no? Que de hecho es lo que están haciendo con la famosa moto. Sí le meten agua, pero no es el combustible, sino que hacen electrólisis, utilizan la, este, la pila de la misma moto, del acumulador, para generar electrólisis, separar el hidrógeno y luego volver a producir agua. Pero por leyes de termodinámica pues, vas a requerir más energía. También por lo que dice ahí que siempre se va a producir esta energía de menor calidad, su forma de calor se va a liberar siempre y la cantidad de energía que yo utilicé del acumulador, no voy a utilizar toda para producir este hidrógeno y luego me mueva a la moto, ¿no? Bueno, ya estamos metiendo en otras cosas. Vamos aquí esta parte dice, si la masa del sistema es constante y solo participan cambios en las energías internas cinética y potencial, entonces tenemos un montón de energía, de tipos de energía, pero para nuestros fines de esta ingeniería, nosotros vamos a dejar por lo pronto fuera todas las demás, hay muchas que aparecen ahí, energías, hasta energía nuclear, energía eléctrica, etcétera. Nosotros vamos a decir nada más que vamos a manejar nada más la energía interna, cinética y potencial. Ok. Entonces me dicen que esas energías van a ser igual a otras dos, que son el calor y el trabajo, ¿no? De entrada, para un sistema cerrado, solamente yo le puedo meter energía al sistema por medio de calor y trabajo. Ni siquiera con energía cinética potencial involucro ahí, ¿no? Pero para un sistema abierto, pues ya puedo meter mucho más energías o no necesariamente, por ejemplo, en energía eléctrica, sí puede generarse energía eléctrica, ¿no? Por medio de un conductor, por ejemplo, que genera una resistencia y genera calor. Dice, en un sentido termodinámico, Q y W se refieren a energía en tránsito a través de la frontera. Esta forma de energía no se almacena. La energía se guarda en forma de energía cinética potencial o interna, ¿no? Ok, entonces no podemos decir que contenga calor una, una masa determinada o un sistema, ¿no? Que tiene una cantidad de trabajo, pues tampoco. Este trabajo nada más apareció en las fronteras, ¿no? Eso de termodinámica. Entonces, lo que sí puede tener es que aumente su energía interna, por ejemplo, o que aumente su energía potencial o su energía cinética. Entonces dice, si no hay cambios en la energía potencial, entonces ahora también tumbamos la energía potencial, nada más nos quedamos con la energía cinética. Decimos, si lo mantenemos fijo ese sistema, por ejemplo,
no lo movemos de posición, pues la energía potencial no cambia. Es algo muy común que puede pasar en la ingeniería. Si yo tengo una tubería, no la voy a estar moviendo, ¿no? Subiendo y bajando, ¿no? Entonces, queda aquí la ecuación. Si quitáramos la energía cinética, pues ya nos queda la ecuación primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, ¿no? Entonces, dice cambios finitos para cambios diferenciales muy pequeños, lo ponemos de esa forma. O otra forma es pues poner todo de un lado, ¿no? Y todo igualarlo a cero. Dice, y esto es para un sistema en estado estacionario sin cambio de masa, ¿no? Ojo, en estado estacionario. Podemos generalizar un estado no estacionario, que es lo que vamos a ver acá. Aunque ya comenté, ¿no? Los procesos de ingeniería se diseñan en estado estacionario prácticamente, ¿no? Internamente pueden, a veces encontramos ciertas cuestiones que, por ejemplo, para echar a andar una planta, pues en principio empieza en estado no estacionario y para control necesitamos saber de eso. Pero en general muchos de en sí los procesos pues en estado no estacionario. Pero pues a veces, sobre todo, por ejemplo, en de transporte trabajamos algo muy general, en deducción, y ya después ya nosotros vemos casos particulares, ¿no? Entonces, déjenme checar. Ya nos pasamos, son 46 minutos. Básicamente los videos que sean como de 45, vamos a dejar esta clase ahí. Y entonces queda pendiente esta parte, ¿no? Nos quedamos aquí en estado no estacionario, en la clase 2.